Conversamos con el doctor Carlos Farhat, él es el director de la Mesa Técnica de Salud del COE de Guayaquil, y le damos la bienvenida primero para consultar, primero si nos escucha, doctor, si nos oye, ¿verdad? Sí, buenos días, muy claro, cómo Perfecto. no. Doctor, a ver, lo primero, no sé si tenga ya usted los números de la semana pasada respecto del Sí, correcto. comportamiento del COVID. ¿Subió, bajó, se mantuvo? Se mantuvo en la semana 49, que es la que terminamos, se presentó como casos confirmados en Guayaquil 1.780 casos confirmados. La semana previa, la semana epidemiológica 48, tuvimos 1.810 casos. Es decir, no quiere decir que tengamos 20 o 30 menos y estemos con una tendencia a la baja. Yo diría que se está manteniendo. Habrá que Ujú. esperar los próximos días, en la próxima semana, a ver si esa tendencia a la baja continúa o si vuelve a existir un incremento que nos haga pensar y ratificar que estamos con una tendencia más bien al alza. Ya, por eso se ratifica en todo caso el llamado a usar mascarilla en los lugares cerrados y si son espacios abiertos, cuando haya mucha gente, también, ¿verdad? Correcto, así es. Esa es la recomendación que hemos dado, mantener el uso de la mascarilla en lugares cerrados, sobre todo si son mal ventilados, oficinas, etcétera, y en los lugares abiertos, como usted bien dice, donde haya gran concentración de personas. Es lo aconsejable. El doctor Francisco Plaza, que es un conocido epidemiólogo, decía aquí en una entrevista hace una hora, que se estaba produciendo como una especie de mezcla de dos o tres virus, ¿no? Y que al final era hasta difícil de diferenciar la influenza, en unos casos fuerte, del COVID. Es verdad que se están presentando por la temporada, qué sé yo, por el cambio de clima, y más bien le pregunto cuál cambio de clima, si parece que este invierno no va a ser ni siquiera muy caliente. ¿Qué pasa en Así. este caso, doctor? Sí, efectivamente, en esta época, en esta temporada, están circulando varios virus, todos respiratorios. El virus de la influenza para influenza sincitial respiratorio. Aparte de eso, tenemos COVID. Entonces, tenemos tres patologías: influenza, que es la influenza común, influenza respiratoria por virus sincitial, que inclusive pueden provocar problemas bronquiopulmonares, y tenemos la COVID-19. Todos estos tres han incrementado. Entonces, tenemos básicamente tres epidemias, digamos, en este momento. Y la otra cosa que hay que reconocer es que muchas personas tienen coinfección, es decir, tienen influenza, por ejemplo, y tienen COVID. Eso complica un poquito más el cuadro. La Cl- sintomatología que se presenta en la COVID-19 actualmente es muy parecida a la de una influenza. Tal Ujú. vez por ahí una característica que estamos notando nosotros en nuestros pacientes con COVID-19 actualmente es el intenso, pero sumamente intenso dolor de garganta que están Ujú. presentando, que lo comparan como comer vidrio molido, por ejemplo, solamente para darnos una idea de la magnitud de este síntoma, ¿no? Pero de ahí los otros síntomas, moqueo nasal, congestión nasal, todos son muy parecidos entre sí. De ahí que nuestro lema como epidemiólogo es que en el actual momento todo caso respiratorio debe ser considerado COVID hasta que se demuestre lo contrario. Claro. ¿Cómo demostramos lo contrario? Con una prueba ya sea para buscar antígenos del virus SARS-CoV-2 o la PCR, que ya es bien conocida por todos nosotros. Ahora, las áreas de cuidados intensivos en los hospitales, ¿conoce usted si están de alguna manera con un incremento de pacientes o se mantienen en rangos normales? Porque obviamente estamos viviendo un segundo periodo del COVID, ¿no? Al Sí. principio, recordemos pues, cuántas veces hablamos con usted, era un drama. Ahora no parece ser lo mismo. Bueno, sí. La gravedad definitivamente no es la misma, como usted bien anota, Jimmy, de picos epidémicos anteriores con COVID-19. La semana 49 no tenemos pacientes en UCI, sí tenemos ya pacientes en hospitalización. En Ujú. unidades privadas contabilizamos 12 pacientes ingresados por COVID, 2 en emergencia que están por ingresar a piso, y lamentablemente en los últimos 5 días han habido 5 fallecidos. Ujú. Los fallecidos son personas que no han completado su esquema de vacunación y no tienen los refuerzos, y son pacientes añosos con excepción de uno, que es Ujú. un niño menor de 1 año. Esos son los 5 fallecidos que hemos tenido en esta semana. Antes no habíamos presentado fallecidos, Claro. uno en los últimos 60 días más o menos, pero en estos últimos 5 días sí hemos tenido uno
diario a razón de 1 por día. Es decir, la recomendación es que completen ¿cómo es que se llamaba? Las 4 vacunas, se me escapa el nombre, Exacto. ¿no? Que Sí. completen las vacunas, que completen esas 4, algunas personas llegaron a la segunda, que de alguna manera los ha protegido, ¿no? Pero que completen el cuadro, no sé, usted es médico, se me escapó. El esquema de vacunación. El esquema ese, que completen el esquema, que eso es en realidad la mejor defensa. Por supuesto, mire, se ha comprobado y está ya plenamente comprobado que la mejor estrategia que puede de alguna u otra manera salvarnos la vida, evitar complicarnos si nos enfermamos con COVID es la vacunación, definitivamente. Y mire usted que aquí está la prueba. Los fallecidos son justamente, en el 100%, los fallecidos son personas que no completaron su esquema de vacunación. Sí nos protege. A lo mejor no de enfermarnos, porque sí nos enfermamos también los vacunados, pero no nos complicamos. No llegamos a una hospitalización, menos a un UCI y peor un desenlace que no queremos, ¿no? Un desenlace fatal. Sí, esa es la recomendación más fuerte, que complemente el uso de la mascarilla. Doctor, buenos días. Noris Arroyave le saluda. Sí. Las personas que llegaron solo hasta la segunda dosis, porque en teoría la tercera era optativa y la cuarta aún más, y quieran en este momento hacer el refuerzo correspondiente, pero han tenido procesos virales o gripes, problemas bronquiales, ¿qué pueden hacer? ¿Cuánto tiempo tienen que esperar? ¿Qué es lo que debe hacer? Porque claro, como hay este rebote, la gente se está asustando y dice, quiero ir a vacunarme, pero tuve gripe. Una vez que pasen el cuadro infeccioso y estén totalmente asintomáticos, pueden ir inmediatamente a vacunarse. Es decir, si yo estuve enfermo 6 días y ya al 9º día me siento bien, ya no tengo ningún síntoma, entonces puedo ir tranquilamente a vacunarme sin ningún problema, e inclusive se recomienda ahora vacunarse no solamente contra la COVID, sino en el mismo momento contra la influenza. Ahora, dos dosis protegen, sí, pero de la segunda dosis hasta la fecha ya han pasado más de 6 meses, 8 meses, tal vez un año. Entonces ya las personas ya no tienen inmunidad y son presa fácil, vuelven a ser vulnerables de la COVID-19. Por eso es recomendable la tercera dosis. Y la cuarta, que ya se está también recomendando para todo el público, inicialmente fue recomendada también para los vulnerables y para los que estamos en primera línea de combate en estas enfermedades. Claro, en el tema de la vacuna de la influenza también en teoría en primera instancia era solo para las personas vulnerables y para los niños. ¿Ya está abierto a todo el público? ¿Dónde pueden ir? ¿Cómo es el proceso? Totalmente, solamente tiene que acercarse con su identificación, su cédula de identidad a cualquiera de los puntos de vacunación que tiene el Ministerio de Salud Pública. Este domingo incluso hubo una, no sé cómo llamarlo, una feria o un sitio donde se concentró muchas personas para vacunarlas. Yo creo que esa estrategia va a continuar, así que pueden aprovechar ese momento. Y se pueden vacunar contra la COVID y contra la influenza al mismo tiempo, porque esa era otra duda de las personas. ¿De qué me vacuno primero? ¿Y cuánto tiempo después de la primera me pongo las otras vacunas? Se pueden vacunar al mismo tiempo, es lo recomendable. Bien, muchas gracias al doctor Carlos Farjat, director de la Mesa Técnica de Salud del municipio de Guayaquil. Muy amable, un abrazo. Un abrazo, pasen bien, hasta luego. Gracias. 7:47 minutos, 7:47. Entonces, no, pues no está el COVID en los niveles de gravedad de antes, pero de todas maneras no es mala recomendación, no solamente completar el esquema.